Esta mañana me desperté y me di cuenta que Bitcoin estaba muy alto, por encima de los $60,000. Me sorprendí. Y no solamente me sorprendí por Bitcoin, me sorprendí también por Ethereum, que había roto los 3,300. Me sorprendí por todas las demás monedas que van subiendo. No al mismo ritmo de Bitcoin y de XRP y de Ethereum, pero sí van impulsadísimas. Y lo que estamos analizando en este momento es que Bitcoin sube, y luego está siguiendo a ese mismo ritmo Ethereum y luego vendrá el alt season. Y a eso estamos acá, para hablar de todos esos momentos de las subidas de las criptomonedas. Soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con XRP, que es la moneda que a mí más me gusta, de ADA, después de haber hablado ayer con los hermanos en cripto, de Superverse, de Beam, vamos a hablar también de Citify, vamos a hablar de qué otras monedas les tengo pensadas, hablar de Bitcoin, vamos a hablar de todas estas monedas que lideran el mercado, que lideran el movimiento y que si uno lo hace bien, de pronto puede ganar unos buenos dólares. Pero recuerden que todo lo que yo hable acá no debe ser considerado asesoría financiera, sino debe ser considerado más un análisis concienzudo de qué estoy haciendo yo con mi portafolio. Y me encantaría que de pronto, si esta información les es útil a ustedes, le pongan un like, se suscriban, digan que les guste, comenten y no se olviden que Git.io es el patrocinador de este canal. Me han ayudado una cantidad y me gusta muchísimo poder hablar con ellos, hablar con la gente del protocolo del exchange y contribuir y compartir con ellos cuando se meten en cada uno de los videos. Y en cada uno de los videos siempre, o trato por lo menos, de dar unos beneficios que se llaman los Red Packets. Los Red Packets son unos pequeños rewards, unos pequeños premios que se le da a la comunidad que participa en cada uno de los videos y dependiendo de la dinero que tenga disponible o de las monedas que tenga disponibles en mi billetera, pues ofrezco algunos incentivos. Vamos a ver, estoy revisando a ver cuáles tengo disponibles para poderles compartir, porque de pronto pudiera hacer repartir algunos super packets de estos. Vamos a darles unas moneditas, pues no son unas monedas tan chiquitas, pero sí pueden funcionarle a muchas personas que se beneficien de participar y de interactuar con el canal. Entonces, para el que no sepa, es gate.io.co, gate.io y un segundo, ponemos bien la clave para poder compartir correctamente los tokens que me gusta entregarle a la comunidad. Entonces empecemos con el análisis. Estamos acá en la página de TradingView, donde veo siempre y arrancamos por el lado macroeconómico para ver ustedes qué opinan. Si tienen algún comentario, me encantaría que lo hicieran, que lo pongan acá en el chat. Lo tenemos en diferentes redes sociales, pero más que todo estamos en Gate.io, que son donde estamos en estos videos. El S&P 500 estuvo hoy en 5.069,77, así está en este momento el cierre. Ahí lo vemos fluctuante la semana. Estamos hoy a miércoles. Vamos a ver, esa fue la fluctuación del día. Esos son los últimos 5 días donde se ve una bajada en estos últimos días, pero al final estamos positivos con respecto al cierre de hace una semana, del jueves de la semana pasada, que estamos en 61.61% arriba. Y lo que ha pasado es que se ha mantenido ahí en consolidado el precio alrededor de los 5.000, arriba entre 5.000 y 5.100, no ha subido mucho más y está ante la expectativa del reporte de mañana del PCE, que es un dato importantísimo para la Fed. El PCE es uno de los indicadores de inflación de Estados Unidos que se reporta mañana jueves y el mercado no solamente de las acciones, sino también de los tesoros, lo vemos acá, los tesoros bajaron en precio esperando este movimiento de la inflación del dato que se reportará mañana el PCE. Lo vemos los tesoros en 4.28 casi. Estuvimos el viernes, si no estoy mal, este fue el viernes,
estuvimos cerquita a 4.35 aproximadamente, cerramos 4.34.5 fue el cierre del viernes. Y de este punto, este fue el 23 a las 4.45, si estamos bien. Ese fue el cierre y ha ido teniendo una tendencia bajista al inicio de esta semana, se ha recuperado y, perdón, esto fue el 25, el 27 miren cómo va recuperándose y está está lateral cerquita entre 4.27 y 4.32 la tasa de los tesoros, también a la expectativa, según las noticias que vemos acá en TradingWire, del dato de inflación que se debe reportar mañana y lo cual también está muy pendiente. Esto va en contravía a lo que vemos de Bitcoin, que vamos a ir a analizarlo de una vez por todas. Vamos a pasarnos a compartir la información de las criptomonedas en el mundo DeFi. Miren, en las criptomonedas vemos un global market cap, una capitalización de mercado de 2.13 trillones. Esto sigue siendo por encima de los 2 trillones. Ayer en la charla que tuvimos con los hermanos en cripto hablábamos que podemos esperar un movimiento alrededor de los 5 trillones de dólares, entre 5 y 6 trillones para este bull run. Eso sería no solamente a finales del 2024, sino también a principios del 2025. Ese movimiento de hoy fue de 7,03% al alza, mostrando un incremento muy significativo. Yo no lo había visto tan fuerte hace mucho tiempo. Y vemos un volumen total en las últimas 24 horas de 101 billones de dólares. Esto es un incremento en volumen de transacciones de 97.87%. Esto es muy significativo para un día normal, un día en el que vemos un volumen importante. Y acá nos trae este dato de la dominancia de Bitcoin con 51.8%. ¿Por qué? Porque subió muchísimo el valor de Bitcoin en el día. Tenemos que actualizar la gráfica. Vengan a ver, acá estaba yo hablando con la gráfica desactualizada, me acabé de dar cuenta. No es 2.12, sino 2.27%. El 2.12 era del día de ayer. Hoy estamos con un incremento de 5,8%. De todas formas, el incremento del volumen transado es de 185 billones. Es 80% por encima del día anterior. Y tenemos la dominancia de Bitcoin. Ayer fue, como veíamos, 50. Hoy estamos en 53%. Claro, subió muchísimo más el Bitcoin. El precio de Bitcoin que las demás. Y eso es lo más normal en esos momentos de bull run del mercado. Tenemos el Fear and Greed Index en 86 puntos. Es interesante verlo. Vamos a ver el detalle. Miren el verde, seguramente lo veremos acá. Cómo tiene ese incremento ahí por encima de los 80 puntos, que solamente lo habíamos visto hacia diciembre, hacia inicios de enero, donde había roto ese nivel de los 80. Es extreme greed, extrema codicia, todo el mundo quiere meterse, todo el mundo quiere saber de Bitcoin y acá es donde empieza a haber una cantidad de información. Seguramente van a empezar las abuelitas, los tíos, los hermanos a preguntarnos qué es eso de Bitcoin, qué es lo que está pasando. En el momento en que toda esta gente vuelva al mercado, seguramente habrá gente que se había salido, que ganó plata, que perdió plata en los últimos bull runs, volverán. Ahí es donde nos vamos a complicar. Por ahora, viendo los resultados de Coinbase del último trimestre del 2023, vemos que todavía no hay volúmenes importantes y significativos de billeteras nuevas. Lo que sí hay es volúmenes significativos de institucionales. Eso es lo que está jalando y cuando el retail entre a comprar las criptomonedas, esto se va a disparar ahora sí. Este movimiento va a ser muy diferente a los movimientos pasados. Yo estoy convencido de eso. Muchos estaban esperando un retroceso. Yo lo alcancé a hablar en alguno de los videos, que iba a haber un retroceso de Bitcoin en su momento, pero no creo que lo haya porque en este momento tenemos a los inversores institucionales de verdad interesados en participar en el mundo de las criptomonedas. Como lo hablábamos ayer igualmente, no están pensando en
que esto es un scam. Esto ya no es una estafa para la gran mayoría. El Bitcoin y las criptomonedas ya tienen alguna lógica y se empieza a ver en el mercado la gente interesada en conocer mucho más, en ver cuál es la utilidad de esta tecnología, en conocer algo de Web3, en tratar de investigar qué es el blockchain y todo lo que tiene a su alrededor. Entonces, eso es el punto más interesante que les quería comentar. Creo que vale la pena analizar todos estos datos. Les voy a mostrar esta gráfica donde se ve, vamos a actualizarla a hoy antes de mostrárselas. Acá se ve las 10 monedas más importantes del mercado a hoy, con cierre hoy, de las monedas más importantes, excluyendo las stablecoins. Ahí se ve la dominancia de Bitcoin, es el lado amarillo. Aquí en la parte de abajo se ve muy fuerte, 53% según este dato. Acá ya marca 65% más o menos, porque claro, acá estamos excluyendo de esas 10 monedas más importantes, estamos excluyendo a USDT, a USDC y al resto de las monedas que participan en el mercado. Solamente están las 10 más grandes de todas. Aquí se ve esa dominancia, se ve del segundo lugar está Ethereum, el tercer lugar vemos a BNB, el cuarto lugar se ve a Solana, este moradito de acá, y más arribita está XRP. De ahí en adelante vemos a ADA, de la cual les quiero hablar un poquito. Vemos a Doge, AVAX, TRX y Link. Son las 10 monedas más importantes, excluyendo las stablecoins. Vamos a ver cuáles son las 5 stablecoins más importantes del mercado. A ver si nos lo muestra. Acá se ve el volumen y se ve la dominancia completa de USDT, que es el lado verde, USDC es el azul, DAI es el amarillo, FDUSD, que es el que está reemplazando a BUSD en Binance, es el verdecito de arriba y el morado es TUSD. Arriba de esos están los grises, que son todas las otras stablecoins que se ven en el mercado. Entonces, eso es como lo más importante en color de mercado a día de hoy. Si nos devolvemos a ver cómo están los precios de las criptomonedas de los diferentes, vamos a verlo acá en la página y vemos en este momento la foto tan bonita de ver que Bitcoin está en $61.500 con un incremento en las últimas 24 horas de 7,93%. El que no esté comprando Bitcoin está fregado de todas formas, a pesar de que hay que buscar alternativas y altcoins, hay que tener algo de Bitcoin en ese portafolio. Yo lo tengo, no sé ustedes, pero es interesante mirar a Bitcoin como una reserva de valor. Y en ese momento ya estamos por encima del 1.2 trillones de dólares de market cap, con un volumen transado en las últimas 24 horas de 87.200 millones de dólares. 87 billones en un día de transacción. Eso es una locura. Eso es miren, solamente por darles el valor. Este valor de 87 billones es más grande que la cuarta moneda del listado, que es BNB, que son 61 billones. Entonces, ahí vale la pena estar súper involucrado y revisando estas alternativas. Vamos a seguir mirando una por una. A ver, Ethereum. Ethereum, claro, está impulsadísima. Está muy bien interesada la gente en invertir en Ethereum. Estamos en 3.400. Anoche yo incluso había dejado una orden vendiendo a 3.279. Todavía me acuerdo, estábamos a 30 pesos, a 30 dólares, perdón. Y decía, no, eso debe tener una corrección. ¿Cuál corrección? Siguió para arriba. Llegó a 3.340, 3.350. Yo terminé volviendo a comprar a 3.340, me perdí 60 dólares de la subida y no me arrepiento porque miren dónde va, 3.402 con un market cap de 408 mil millones de dólares y todo viene apuntando a que los ETF de Ethereum van a ser. Ya la pregunta no es si van a ser o no van a ser, sino la pregunta es cuándo van a ser, cuándo van a autorizar los ETF de Ethereum. Y esto obviamente hace que toda la gente esté esperando esa inversión, esa entrada de dinero, no solamente a Bitcoin como ya lo está pasando, sino que a través de Grayscale,
de BlackRock y de todos los otros que están en este listado esperando, entren a invertir en Ethereum. Los volúmenes de transacción de los ETFs son impresionantes. Ahorita les busco en la página a ver si lo encontramos rápidamente. ¿Cuáles son esos volúmenes actuales? ¿De cuánta plata está metida en los Bitcoins, en los ETFs de Bitcoin Spot? Y qué está pasando. Entonces yo creo personalmente que esto no va a parar y no va a tener ese retroceso que estamos esperando volver a los $38,000. Esos $38,000 los tocó hace poco. En un video que vi y que estaba volviendo a ver porque pues, es harta información la que me muestra este señor. Se llama Bob Lucas. En ese video muestra que estos son ciclos de 4 años. Normalmente lo habíamos visto ciclos de 7 años en diferentes activos diferentes, pero en el mundo de las criptomonedas lo estamos viendo cada 4 años porque se basa en en el halving de Bitcoin que viene dentro de, acá lo tenemos, vamos a verificarlo, en 52 días vamos a tener el halving de Bitcoin, hagámosle clic para que todo el mundo lo vea. Acá está el halving de Bitcoin, está a 52 días de allá, y en esta página pueden ir y buscar toda la información de qué significa el halving. Para el que no lo sepa, ahí está, vengan y les muestro, acá está, 52 días. En esta página de CoinMarketCap está toda la explicación de cómo funciona el halving, toda la historia. Lo encuentran en la parte de arriba de la página de CoinMarketCap para el que lo quiera revisar. Los invito a que lo hagan, se me hace interesante uno aprender cada vez más de diferentes temas. Entonces, pasemos ahora, ese es Ethereum. BNB viene con una racha súper ganadora. ¿Y por qué se los digo? Porque la gente de este exchange, donde ellos están, que es Binance, han encontrado una forma similar a la que tiene Gate.io de impulsar proyectos. Y como no hacen muchos, sino pocos y pocos, se está generando eso que llaman el efecto exchange, efecto Bitcoin, efecto Coinbase, efecto Gate.io, donde los proyectos que están incluidos, que los aceptan para arrancar a tradear dentro de ese proyecto, tienen un impulso gigantesco. Cuando ustedes empiezan a ver esos tokens operar que son aceptados, todo el mundo se está volcando, o muchísima gente se está volcando a invertir y ¿cómo lo hacen? Lo hacen buscando ese airdrop que les llega gratis. Entonces lo que hacen, y en este caso lo hicieron con BNB, es comprar BNB. Hubo muchísimas compras, muchísimas, no puedo dar el detalle porque no lo tengo acá a la mano. Compran un volumen muy grande y le hacen staking, lo depositan dentro del exchange. Esa depositada en el exchange puede ser con una moneda estable como es FDUSD, como lo acabamos de ver, o BNB. Y en ese momento empieza a correr un proceso de staking donde les van haciendo un airdrop temporalmente durante un tiempito. Pueden ser 6 horas, no me acuerdo el momento exacto. Ya se terminó el lanzamiento de Portal, que terminó hoy, en horas de la noche, en horas de la tarde en Colombia. Hoy se acabó y ya uno ya tiene sus monedas y así está. Lo mismo pasa en Gate.io. Les voy a mostrar rápidamente cómo funciona en Gate.io, a ver si lo podemos ver aquí en la página. Vamos a buscar en Gate.io pues para que entiendan cómo funciona este proceso de staking. Se meten aquí en donde está el trébol de 4 hojas, se meten en la segunda que se llama Startup y acá van a buscar los diferentes airdrops donde ustedes pueden participar. Digamos, en ese momento existen 2 alternativas, está Alita y está Vendetta Games. Yo me suscribí ya a este, les picha uno aquí en el botón donde dice, donde está, aquí debería decir $0 free claim. Uno pone clic, yo ya estoy suscrito, estoy esperando que me caigan unos tokens y ahí vamos a recibir un airdrop que funciona súper bien. A mí me gusta muchísimo este sistema porque termino yo ganando una plata de acuerdo también a los VIPs que tengo en Gate.io. La cantidad de VIPs, digamos acá tengo 4, eso me da 160 acciones y de acuerdo, si tuviera más VIP 5 voy a recibir más
más airdrop o es la probabilidad de tener más airdrops acá. A partir de VIP 1, uno más o menos tiene asegurado, pero en una proporción diferente y ahí va subiendo. Funciona este sistema de startup. Acá uno puede ver los diferentes proyectos que ellos están sacando, los que a uno le gustan. De pronto no me interesa Alita, de pronto sí me interesa, de pronto me interesa Vendetta Game. Estos han sido los últimos que han salido y acá uno puede ver, acá les explican todos los procesos de cómo funciona fácilmente el sistema de airdrops de la gente de Gate.io. Ahí les dejo ese dato. Lo mismo lo pueden hacer y creo que también funciona en el Web3. Ustedes pueden participar también. Les voy a mostrar Web3. Yo tengo mi billetera, acá la tengo. Y lo que hago es meterme acá en Launch. Esta es Startup Airdrop. Y acá, eso es una rifa si se dan cuenta acá, es una rifa a 100 personas diferentes que van a recibir lo equivalente a $50. Pero tienen que tener al menos $10 o lo equivalente a $10 dentro de la billetera de Gate.io para poder participar en este beneficio. Esos son los airdrops que ofrece Gate.io y volvamos a como estábamos mirando para no distraernos más. Por eso es que BNB ha crecido no solamente por el movimiento tan grande y lo poderoso que es esta cadena de Binance Smart Chain, sino también por este proceso de los airdrops. Solana volvió a acercarse al máximo histórico, estamos en $121. Solana está haciendo cosas impresionantes, muy válidas a favor de su proceso de crecimiento, de acercamiento a otros proyectos. Como les dije hace un tiempo, Render se pasó a Solana por la velocidad, por la tranquilidad, por la escalabilidad de la cadena y por todos los beneficios que tiene. Entonces, ahí les dejo. Solana sigue creciendo 12.8%, se acerca al máximo. Vamos a ver, si no estoy mal, es de $126. 122.40, 121.75, está un poquito desactualizado. Vamos a mirarlo hace un mes. Sí, el máximo había estado acá en 121, no, había sido más alto. Vamos a verlo acá con la gráfica de TradingView que nos lo trae la página. Y sí, acá estábamos, esta vela acá la vemos en el máximo fue 126,36. Estábamos muy cerca de ese high. Si no estoy mal, ya lo pasamos. Vamos a ver si lo alcanzamos a tocar por encima. Estuvimos muy cerca, estuvimos en 124,34. Estamos en ese momento por debajito en 121,68. Solana, como les digo, es un proyecto que va muy bien, va viento en popa y les recomiendo que le echen un ojito porque vale la pena. Ese es el tema temporal. Después vemos cómo estuvo en el 2021, que llegó a los 279, lo cual nos muestra que estamos a 2x de ese valor y nos da una posibilidad, con todo el desarrollo que han tenido, de llegar a esos niveles. Si no tuvieran este desarrollo que vemos acá, no creo que tuviera tanto impulso y tampoco hubiera tenido el impulso que ha tenido en el último mes de pasar desde los $21 hasta los 120 y pico. Entonces, eso es Solana como tal. Devolvámonos un momento a ver XRP y después nos saltamos a las otras que tenemos listos en el radar. XRP está en 57 centavos, 57,72, ha subido 6,53% en la semana y les tengo un par de noticias de XRP de una vez. Yo creo que compartámoslas de una vez por todas para no esperar más tiempo. XRP tiene un par de noticias que me encontré hoy en YouTube, hoy en Twitter y están acá y tienen que ver con que la SEC solicitó un traslado de una semana, más o menos son unos 9 días, para tomar la decisión con respecto a los diferentes pasos del desarrollo del juicio, donde se relacionan todos los remedios o el proceso que ellos llaman Remedies Relating Briefing. De acuerdo a esta carta y compartida por varias personas en Twitter, podemos saber que la SEC, en concordancia y en línea con Ripple, solicitaron el traslado de un movimiento desde el 13 de marzo, donde debía ser este paso, hacia el 22 de marzo. Después se mueven otro poco y
Y al final vamos a ver que ya no va a ser el final del proceso en abril 29, sino el 6 de mayo sería el último día. Y acá hubo un acuerdo con Ripple para hacer este movimiento. Eso es lo que dicen en el artículo y uno ve la carta que presentaron ante la jueza Alicia Torres donde se ve este pedazo. Y les quería compartir este video. Vamos a ver si lo puedo mostrar. Me lo encontré hoy en CoinDesk y vale la pena analizarlo con respecto. Los voy a dejar con el video. Entonces lo que estamos viendo acá en el artículo, para los que no entienden, es que no solamente Coinbase, sino John Deaton, un protocolo que utiliza el sistema de pagos y varios otros actores del mundo de las criptomonedas que soportan a Ripple, que están de acuerdo con ellos, presentaron una solicitud para participar en el juicio y poder hablar en frente a la jueza Alicia Torres para opinar con respecto a la información que tienen en ese momento. Lo que pasa en este caso es que quieren intervenir, quieren poner cosas nuevas sobre la mesa para que den claridad al proceso y sobre todo para pues liberar a XRP, pues realmente a Ripple, de este proceso. Miren, hay una cosa muy importante que ustedes tienen que entender. XRP no es Ripple. XRP es otra cosa diferente. Vamos a compartirles acá en la pantalla. Es importante que lo entiendan. XRP es la moneda nativa de XRP Ledger. La gente de Ripple, previo a eso, fueron tres que crearon el XRP Ledger. El XRP Ledger es un libro contable digital que va a radicar todas las transacciones. Y sobre este XRP Ledger, ay, qué lástima que no se escuchó el video, me están diciendo acá. Bueno, les voy a dejar el link del video porque pensé que sí se escuchaba. Y creo que lo que pasa es, ay, lo lamento. Muchas gracias, Nadie, por decirlo. Les voy a dejar el link porque me parece bien interesante que lo tengan. No sé por qué no se oyó. A ver si lo puedo quitar y compartir en las redes, en las diferentes redes para que lo usen. Eh, es este y lo voy a poner acá en el chat para que lo encuentren. Lo vamos a ver en el otro lado también. Mm,
no me deja compartir el link en GitHub, pero bueno. Entonces lo que están diciendo es que, pues para el que no la tenía clara o no entendió, están viendo cómo participan y ponen sus opiniones dentro del juicio de Alisa Torres. Eso es lo que estaban tratando de decir en ese video. Pensé que eso oía, lo lamento porque no tenía ni idea que, pues yo sí lo vi todo acá. Entonces, sigamos analizando alternativas y otras. Entonces, estamos hablando de XRP, estamos en 57 centavos con 70, pero tengo otro artículo importante que me gustaría compartirles y que tiene que ver con un movimiento, una transferencia que fue identificada de un exchange hacia una billetera que movió o que ayudó a mover. Con este movimiento masivo de XRP, movió el precio 5.5%. No sabemos si fue por eso exactamente o por mucho más. Llegó a 58.67 en ese momento cuando se movió una transferencia de 167 millones de dólares que se movió de ese exchange a una billetera. No es un movimiento malo, es un movimiento muy grande y que Juan Alert lo notificó con 300 millones de XRP movidos a una billetera desconocida. Si fuera de Ripple como tal, esas billeteras ya están más que identificadas. Eso sucede, para el que no lo sepa, cuando ustedes sacan, cuando la gente tiene todo este billete, todas estas monedas, todos estos dólares, los tienen en los exchanges, es porque lo más probable es que los vayan a intercambiar. Pero cuando lo retiran, lo más probable es que no los quieran intercambiar en el corto plazo, sino que los van a intercambiar más adelante. Eso es normal porque mucha gente desconfía de dejar la plata dentro de los exchanges. Eso es clave que ustedes lo tengan claro. A menos que los estén tradeando constantemente, ustedes empiezan a tradear en el exchange con las monedas que ustedes tengan, con 300, 400, 1000, 2000 dólares, no sé cuánto tengan en los exchanges, pero si tienen un monto significativo, como es el caso de esto que están hablando, de 300 millones de XRP, lo retiran para tenerlos custodiados en una billetera como esta. Yo tengo mi billetera de Ledger, tengo mi otra billetera también, no sé dónde está, siempre me la guardo, y que es mi billetera Tandem. Mi billetera Tandem les recomiendo que la vean porque es importante usarla. Ese estilo de herramientas son claves porque cada centavo, si ustedes tienen $1000 metidos en cripto y los valoran, como yo valoro los 1000, 2000, 3000 que yo tengo, los guardo en una billetera fría para controlarlos y tener cuidado. Una persona que tenga $100,000 seguramente va a tenerlo y los va a tener en una caja fuerte. Una persona que tenga 1 millón no los va a tener en un exchange porque en el momento en el que pase lo que le pasó a FTX, esa plata va a quedar envainada y involucrada y guardada durante años. En MTGOX llevan 10 años y hasta ahora están devolviéndole la plata a la gente. Ustedes tener esa plata medio embolatada y perdida durante 10 años es complicadísimo. Entonces, quitemos este link y pasemos a seguir analizando otras alternativas y otras monedas. No sé en este artículo qué más información hay. No se los he compartido. Me acabo de dar cuenta que no lo estoy compartiendo en la página. A cada rato me pasa lo mismo. Vamos a verlo acá. Este es el artículo de Crypto Basic. Ahí lo pueden ver. El movimiento A es de 5.5% al alza con 167 millones de dólares que se movieron y que en ese momento se identificó. Seguramente, pues como hay gente que sabe de estos movimientos, dicen, oiga, esta plata ya no está disponible para la venta, la retiran y entonces ataquemos porque ya no va a haber alguien que vaya a sostener ese movimiento tan fuerte que puede tener las criptomonedas en los exchanges. 300 millones de XRP retirados a una billetera desconocida. Eso es algo muy, muy interesante. Entonces nos devolvemos a ver las otras monedas. Vamos a hablar de
y de Cardano. Ayer tuvimos una entrevista muy interesante acá en el canal sobre dos personajes que hablan muy bien de todo lo que tiene ADA y que resuelve los tres dilemas, el trilema de las criptomonedas. Ayer veíamos esta moneda, me acuerdo muy claramente que estábamos en 66 centavos, estamos en 64 en este momento. Si quieren, pongamos los canales de Kellner para que ustedes analicen, a ver si les puede servir conocer un poquito. Hace 6 meses más o menos estábamos hablando de esta moneda, a ver si lo vemos acá. Estábamos discutiéndolo en la oficina, debería ser como por acá. Debería ser más o menos en octubre del año pasado, yo creo que incluso fue antes, pues pudo haber sido en julio, porque yo vi que de 29 centavos bajó hasta 25, y ahí yo decía, no, pues yo para qué me iba a montar en esto, y mejor sigo con XLP, con Binance, con los demás. Hoy en día, pues le doy la razón a mi amigo Andrés, que hablaba de esta moneda, y miren el subidón desde los 25 centavos 29 centavos cuando yo lo identifiqué a hoy, a 63, que llegó a los 66, pues vemos un 2X fácilmente la plata. Eso es para Cardano. Lo que hace Cardano es que resuelve todas las inconvenientes que ha tenido y el trilema de escalabilidad, tamaño y rapidez, encuentra de todo. Miren, esas son las más importantes, Cardano. Vamos a saltarnos de una vez y vamos a ir a las siguientes que me gustan y que vamos a hablar en el canal, que es Superverse. Superverse está muy fuerte con un puesto de 120 y va en 614 millones de dólares el market del mercado, el valor de mercado. Miren, 100 trading. Pudiéramos llegar al all-time high que es 4.78. Estamos a 3x de allá. Estamos a 3x del high. Pero lo que yo estoy viendo de Superverse son varias cosas y a ver si las encuentro acá porque les tenía listo. Vamos a ver si lo podemos compartir con ustedes. Acá está la página de ellos. Tengo más información acá para compartirles de las anteriores que hemos hablado, pero hasta ahora. Miren, Superverse se está aliando con diferentes proyectos y diferentes narrativas muy interesantes. Ellos van a ser un token que se unifica para ofrecerle este servicio de tokens a diferentes proyectos y juegos. Este del conejito creo que es una bachera de juego y están trayendo una locura. Primero que todo, se aliaron y están trabajando sobre Immutable X. Por lo tanto, Immutable X para mí hace parte del proceso de conocimiento y todo lo que está pasando. Se están sobre Polygon. Polygon, como les digo, estoy súper bullish con Polygon. Estoy súper bullish en Superverse y estoy súper bullish en Beam. Beam es otro token, pero que está también ayudándole a toda esta infraestructura de Superverse. Y hoy estaba oyendo en un video muy interesante de Elliott Trades, donde hablan de la integración que viene con proyectos nuevos, con un juego nuevo que viene que se llama Off the Grid y que viene con toda. Va a ser una locura. Miren, acá está el token que va a funcionar para todos los juegos y que funciona súper bien. La página es súper, súper chévere. Va a haber un DAO. Pues este señor Elliott Trade es uno de los desarrolladores del proyecto, por lo tanto es interesante analizarlo. Miren, se me había pasado a mostrarles esta página que se hace clave, tiene que ver con XRP y el ledger de XRP, por lo que les digo que hay muchos proyectos que están vinculados dentro de la comunidad. No solamente es Ripple, Ripple obviamente es el más grande, el más significativo, pero vamos a ver qué proyectos están incluidos dentro de que ya están involucrados. Creo que sacan Resources. Y en Resources, no me acuerdo, ayer lo vimos en el otro video. No, en Docs. Ay, lo vi.
No me acuerdo ahora dónde vi todos los proyectos, que eran más de 1000 proyectos que estaban metidos dentro del XRP Ledger. Puede ser este Known Amendments Ledger. Ay, ahora se me perdió. Miren, todos los desarrollos, todo lo que tienen. La infraestructura también puede ser acá. Bueno, es XRP Ledger. Y esta es la página también de Cardano para que ustedes, el que quiera saber un poquito de Cardano, pueda meterse acá, encontrar la historia, encontrar cómo funciona, todo el desarrollo que tienen. Y me parece importantísimo es que no solamente uno invierte en una moneda por todo lo que dicen los youtubers, sino que va y mire realmente si hay cosas que tienen lógica. Una cosa fantástica para identificar es cuando tienen errores de ortografía. Eso es normalmente cuando no utilizan el inglés como primera lengua, lo utilizan de segunda, son scammers, son estafadores que están buscando cómo robar a la gente y no saben escribir bien y cometen errores. Otra es cuando venden esos white papers que son cosas increíbles, absurdas, en un proyecto súper sencillo. Entonces hablan de que van a lograr una tecnología inigualable, que van a ese estilo de cosas hay que alertarlo a uno porque uno nunca tiene ni idea si eso puede ser verdad o no. Eso es lo que opino yo con respecto a algunos de estos proyectos que son ficticios y que pues, hay que tener muchísimo cuidado. Volvámonos a la página. Entonces ahí ya vimos a Superverse. Superverse es el ecosistema, un ecosistema nuevo que está funcionando, pues no nuevo, sino que está en evolución. El de ustedes está convencido de que esto va a totear. Yo las compré a $1.05 y vemos a Superverse como veíamos en 1.26. Otra de las que siempre les he hablado y vale la pena analizar, ay, se me perdió. Immutable X es otro protocolo que es un Layer 1 que tiene todo el potencial y que en este mundo, en este momento donde el gaming está tan sólido, vale la pena tenerlo en el portafolio. No, es un Layer 2 de escalable, una solución escalable para los NFTs de Ethereum, funciona muy bien para todos los proyectos blockchain de juegos, de gaming, y está diseñado para escalar esos proyectos y ayudar a mejorar la experiencia y la liquidez de todo el protocolo. Esto es un proyecto Immutable de $3.33. Fíjense que en este momento el market cap está en 4.69 billones y está en el puesto 22. No cualquiera está en ese puesto 22. El volumen transado, 151 millones. Es un proyecto que vale la pena echarle un ojo, analizarlo y ver las gráficas. Vamos a ver el Trading View, a ver cómo lo vemos. Vamos a meterle acá el Kellner, a ver qué pasa con channels. El Kellner Channels le muestra a uno que cuando toca o está por encimita del azul, de la línea azul, normalmente va a tener un retroceso, y sobre todo cuando está más plano. Cuando está en ascenso, se ve en estos puntos que uno pudiera haber vendido acá y se hubiera perdido este rally. Pero si es más plano, más hacia lo plano y rompe el indicador, es que está perdiendo fuerza en la subida y lo que va a hacer es retroceder. Eso es importante, miren, acá pasa lo mismo. Y si está subiendo, si está en alza y no está más lateral, lo normal es que no rompa, sino más, miren, acá cuando se vuelve más lateral es cuando ya se devolvió y tiende a la línea media. Toca la línea abajo, puede ser, pero pues lo normal es que si la toca, rebota. Pasó aquí y podríamos ver, a ver si otras. Este está muy lateral, acá pasó, tocó la línea media en este punto, lo normal es que hubiera rebotado. Acá tocó la de bajito, la de media y rebotó. Bueno, eso es este proyecto de Immutable X y vamos a ver otros. Entonces, les estaba hablando, Render es otra que nos gusta y que tenemos siempre en el radar. Immutable X ya está. Me falta hablarles de Render. Render, pues, como ya lo sabemos, es un proyecto muy bueno. Me gusta mucho, ya lo sabe la gente que me sigue en el canal. Y
y ahí está súper sólida. Entre todas estas, me gusta Seiyu y me gusta Sui, los veo perdiendo algo de espacio. Y la siguiente es Beam. Beam es el proyecto de Merit Circle, lo que antes era Merit Circle, y está subiendo, está creciendo mucho. Y vamos a ponerle clic nuevamente para ver la página. Les voy a mostrar la página de Beam. Parece, de verdad, parece como alguien decía, que lo han hackeado a uno. Acá están todos los datos, están los documentos, el Beam Swap, Beam Companion, toda la información de Beam la pueden encontrar acá en la página del Beam Bridge. Y acá uno se mete a ver los documentos. Aquí está toda la información clave de Beam y cómo funciona y cómo volverse un validador, cómo empezar a construir. Es importante, información muy importante. Estamos en 3 centavos con 40. Vamos a ver cuál sería lo lógico de este precio. El 3,40 es muy por encima al low de 5 de febrero. 5 de febrero a hoy. Estamos 23 días adelante. Miren esto, 1.69 y ya estamos duplicándolo en solamente 20 días. Este movimiento nos da una tranquilidad muy grande. Y fíjense que alcanzó a haber una vela en el momento del lanzamiento que sobrepasó muchísimo más eso, 3 veces un 3X de donde estamos. Es un proyecto que ya es muy pronto porque obviamente se unió con Merit Circle y pues no hay mucho historial en este punto de esta gente de Beam. Y lo que debemos hacer ahora es ir a ver con detalle cuáles serían los niveles de compra de Bitcoin y de las monedas más importantes. Los dejo con esa información hasta ahí. Me faltó hablarles, ya sé de cuál, de CDFI, es la que me faltó hablarles antes de irnos de acá. Pongo acá. Sí, es fund, CDFI.fund. Es el logo. Acá se ve la subida, recuperándose. De todas formas, seguimos viendo estos puntos altos verdes acá. Estamos muy lejos del all-time high. Estamos en 3.97. Para llegar a 16 es 4X. Es muy factible con un proyecto que está haciendo las cosas así, que es un venture capital que está promoviendo proyectos, que está metiéndole la ficha. Es muy probable que podamos ver al menos un 2X en CD5 Fund. Esta es una alternativa. Háganle, no la duden. Miren a verlo porque creo que vale la pena echarle un ojito y no dejarla pasar. Oportunidades que uno ve no se repitan todos los días y estamos a 4X del all-time high y posiblemente vamos a estar allá. Toda la narrativa de gaming, a la par que la narrativa de inteligencia artificial, está volando. Y por eso Render, que es de inteligencia artificial, es otra de las que tanto me gustan y que me gustaría compartirles esa información de Render. The token price, vamos a verlo. Muestra una cantidad. No me la mostró. Bueno, vamos a ver la cara página, el render. Miren, es importantísimo que ustedes tengan claro. En la página, en el Gate.io o en los exchanges se negocia render como se dice, RNDR, pero el movimiento que tiene hoy en día lo movieron de Ethereum, movieron este protocolo a Solana. Solana es el que vale la pena. Obviamente uno puede comprar render en Polygon, puede comprar en Ethereum, pero va a ser un render que es el previo y que en un futuro cercano no va a funcionar tanto y no se va a poder cambiar. El que tiene la utilidad y que uno puede hacer staking es el que está basado en Solana. Tengan mucho cuidado con eso porque es importante que lo tengan anotadito en ese momento. Acá vemos el precio de render, estamos en $8.11. Yo personalmente estoy comprado desde los $3, ya rompió el all-time high de la moneda de épocas del 2022, de inicios del 22, y vemos que estamos en 7,98, perdón, en 8,10, y la idea es que esta moneda
personalmente, esta es una de las monedas que más bullish, más plata trato de meterle, incluso más que XRP, que la verdad a veces uno dice, ¿para qué sigo acá esperando a ver si esto sube? Los pudiera comprar en render fácilmente y ya hubiera hecho un 2X y en un futuro cercano XRP va a volar mucho más de donde está. Esas son las monedas que les quería mostrar. Eso es la información más relevante. Pasamos por Render, por Super, por CDFI, pasamos por Ethereum, por Bitcoin, por XRP, por ADA. ADA, se me quedó esta noticia que tenía listica para ustedes ahí horneada. El Cardano Bull, que es Dan Gambaretelo, me hace una apuesta muy significativa con respecto a Cardano y la pone por encima del dólar, que es muy bacano porque estamos en 66 centavos, 64 centavos en este momento. Si llega a romperlo sería un 40% arriba, como un 60, 40, dividido 6, como un 66%, casi 70% arriba de incremento. Faltaría otro tanto para llegar al dólar 30 y hacer el primer 2X. Entonces, este es el movimiento que Don Gambardero está esperando y que no va a esperar que esté por debajo del dólar en el corto tiempo. Eso va a ser en el corto tiempo, según lo que dicen acá. Vamos a ver en la página para tradear criptomonedas, en la página de Gate.io. Vamos a compartirles. Ya me está dando hasta sueño. Qué pena con ustedes, el cansancio del día. Uno se mete, vamos a hacerle, me metí mal, acá spot. Listo. Acá en la página uno ve este movimiento de XRP, perdón, de Bitcoin. Lo podemos poner a 30 minutos y vamos a ver cuál es el movimiento del RSI en este punto. Si lo vemos a 30 minutos, el RSI está sólido para comprar, pero la verdad, uno debería mirarlo a largo plazo, que es por semanas. Y en semanas lo vemos el RSI alto, pero no está rompiendo, no está por encima de sí está por encima de los 100. Está en 100,8793. Esto es muy alto, me parece que es muy alto para uno sostenerse. No creo que en el corto plazo pueda seguir ahí. Tocó los $64,000, retrocedió en esta semana, en el día realmente. Y acá lo vemos, 64,000. Acabo de tocarlo esto es 7 de la noche, estamos a las 10:30 de la noche en Colombia. Entonces sí lo alcanzó a tocar y está ahí súper suave. Un poquito de agua. Estén muy atentos al Red Packet, que en cualquier momento ya les cae a la gente. Sí, Rosa, yo sí tengo XRP. Normalmente, de la gran mayoría de las que hablo es porque las tengo. Tengo XRP Super, CDFI, BTC, pero XRP lo que la tengo es en la cadena de... gracias, Rosa, muchas gracias por estar oyendo. Normalmente lo que tengo unos XRP normales en la cadena y en la billetera de Tangent, en la de Tangent que les he mostrado en el video. Esta se conecta. Si quieren verlo en la descripción del canal, está cómo comprar esta billetera, me funciona súper bien. O también está cómo comprar el Ledger, que es este, me funciona también súper bien. Me fascinan. Estos dos aparatos me sirven muchísimo. No los dejen toda la plata en las monedas. Miren, esa es la dominancia que se ve en este momento de Bitcoin con 51,97%. Estamos un poquito por encima del 50, que es lo normal que uno ve, 50 y medio. Y
igual Ethereum ha subido 5% en estas últimas 24 horas, BNB. Los verdes oscuros como Doge, como TON, como APT, son los que más han subido. Los rojos, obviamente, ustedes entenderán a qué vamos. Pero fíjate, Rosa, lo que dice acá. Está XRP en rojito. Qué triste. No termina de gustarle. Lo que hablaba también con otra gente, viendo videos y discutiendo con diferentes personas involucradas, es que todo tiene que ver con la narrativa, con el cuento, con la historia que uno cree en la moneda, no tanto por la utilidad, porque si fuera por la utilidad, XRP estaría en $200. No sé si tanto, pero estaría mucho más arriba. Pero cuando uno va a ver la posibilidad de entender qué es lo que la gente ve alrededor de las monedas. En el caso de XRP, ven todo ese ruido que tiene con respecto a la SEC, todo es inconveniente, pero no se están dando cuenta de dos cosas. Ya se va a vencer el juicio. Hay una cantidad de gente involucrada hablando y tratando de hablar a favor de XRP. XRP no es lo mismo que Ripple, por otro lado. Si Ripple se va, XRP sigue. Obviamente va a estar en otro nivel, pero al revés. XRP, si Ripple se va, XRP sigue. Si XRP se va, Ripple y XRP Ledger se mueren. Entonces, es importantísimo tenerlo en cuenta. El XRP Ledger es el libro contable de XRP. Estuvimos hablando en el canal, búsquenlo porque vale la pena. Con Ánodos, con el director de Ánodos, que es Panos Mek, no me acuerdo bien el apellido, pero Panos es un griego que habló cosas muy interesantes de ese DEX que está montando sobre XRP Ledger. Vale la pena ir a mirarlo porque vale la pena. Porque es bien, bien chévere. Y no solamente XRP Ledger, también XRP Healthcare funciona y funciona muy bien. Y ahí dicen que hay más de 1500 proyectos sobre XRP Ledger. No los puedo encontrar ahorita, pues porque lo estaba haciendo así como a la carrera. Se me ocurrió hablarlo en el video, pero en cualquier momento pueden ir a mirarlo y vale la pena analizarlo. Ya les mostré, no sé si les mostré este, creo que sí. Sí, este ya les mostré. Y antes de irnos, vamos a ver este par de noticias que encontré. Hablan de que Morgan Stanley está valorando la posibilidad de ofrecer los ETFs de spot de Bitcoin en la plataforma gigantesca que ellos tienen. Eso es súper, súper bullish para cualquiera, entienden súper bien. Y que uno de los grandes del mundo financiero, del traditional finance, quiera involucrarse con los ETFs es un tema súper válido y que obviamente va a atraer muchos más inversionistas. Solo imagínense la fuerza comercial que tiene hoy en día BlackRock. Imagínense la fuerza comercial que tiene Fidelity. Imagínense, súmenle además a la de Morgan. Es que eso es, es todo el mundo, en vez de acciones, meter acá y pues entender un poquito mejor cómo funciona. Estos ETFs funcionan súper bien y vale la pena de pronto echarle una plática de más. Acuérdense lo que les hablaba, procesos de un ciclo de 4 años. En este momento lo que están pensando es que no va a tener ese bajón hacia los 38.000, lo he dicho 3 veces hoy en el video, pero si llega a pasar estos cuatro, lo más probable es que el high no sea en 4 años, sino sea por ahí en 3 años. 3 años. Entonces el high no va a ser a mitad del 2025, sino posiblemente en noviembre del 2024, es el estimado que tengo yo. De pronto me equivoco, de pronto no. Vamos a ver si estamos en lo correcto o no estamos en lo correcto. Esa es la información que tengo hasta ahora. Si tienen alguna otra pregunta, por favor háganla. Aprovechen que estoy acá súper atento a las dudas que tengan. Lo que sí les recomiendo es que vayan y miren un proyecto interesante que tenía aquí en el radar. Se me olvidó cómo se. Hay dos monedas, una que se llama Stronghold, que me han recomendado bastante, y otra que quería hablarles, que me hablaron ayer, claro, ya la tengo en la cabeza, ya sé dónde está. Miren.
Vamos a hablar un tilín de inteligencia artificial. No me queda mucho tiempo para hablar, pero esta es una de las monedas que más llamativo, que más interesa despertar en el mundo cripto. Se llama AGIX, es de Singularity Net. Me parece que se equivocan un poquito en utilizar estos nombres tan diferentes entre uno y otro, que ahí genera dudas. La visión de Singularity Net es de ser el marketplace de inteligencia artificial descentralizado líder en el mundo, que tenga su propio blockchain. Su misión principal es desarrollar inteligencia artificial general para el beneficio de todo lo que tiene que ver con estos singularities. Es un proceso descentralizado donde la inteligencia artificial emerge como tecnología de blockchain, creando una distribución equitativa de poder, valor y tecnología en, en el mundo global. También se beneficia de un network de inteligencia artificial con sistemas de inteligencia artificial enfocados en crear un mundo más compasivo, más justo y más sostenible del cual tenemos ahorita y buscando hacia el futuro. El desarrollo de AGI es crear una fundación que emerja para la inteligencia descentralizada a nivel humano, teniendo un sistema de open source para la creación de inteligencia artificial general. Eso es un proyecto que vale la pena revisar. Vamos a ver cómo está. La moneda se llama AGIX y es una de las líderes en el mercado, si no estoy mal, está en el puesto 96. Pensé que estaba más arriba, yo la había visto más arriba. De pronto el ranking que había visto tenía que ver era con inteligencia artificial. Entonces aquí está la moneda, vamos a verlo, el movimiento del último año, miren el subidón. Mm, Vamos a ir a TradingView a ver cómo lo ve TradingView. Ahí está, por encima del all time high. Y este mismo subidón lo podría hacer. Esto es un 50% por encima de este nivel, 60 a 30, casi 90, casi 30% por encima. Perdón, casi 50% por encima del all time high de marzo del 2023. Es un proyecto que vale la pena mirar, igual que el de Triathlon, que ya lo vimos en mi canal, y el de que tiene su token de Grow. También ver, a ver si me encuentro cuál otro hemos hablado, XRP, Bitcoin, el de inteligencia. Bueno, no los tengo todos en la cabeza. Entonces, pues no siendo más, creo que me voy a despedir de ustedes. Voy a darles las gracias y hay un red packet que está ahí listo para ser repartido y vamos a ver si hay gente que se lo gana antes de yo cerrar el canal. Le queda un poquito de tiempo, a ver si si hay gente que se lo gana en cualquier segundo. Primero que todo, despedirme, darles las gracias por su tiempo, darles las gracias por toda la buena energía. Y ahí llegaron unos tokens que son todos bienvenidos para toda la comunidad. Esos los compartió, los compartió alguien de la comunidad y yo me quedé con un pedacito chiquito. También ensayé a ver si funcionaba. Bueno. Oye, Rosa, muchísimas gracias. Espero que te guste toda esta información. Eres una fan número uno para mí. Cualquiera que sea, está toda la información ahí, todos los videos que he hecho, todos los datos que he hecho, valen la pena. No solamente hablo de criptomonedas, sino también de proyectos DeFi. No se metan en proyectos tan pequeños, tengan mucho cuidado. Miren también el market cap, miren ese potencial de cuántos X quieren ganar, cuánto es el riesgo que quieren asumir, porque si se meten en Bitcoin, tienen un riesgo menor, porque Bitcoin no se va a ir, pero un proyecto puede ser como Ajax, el que les acabo de hablar de Singularity Net, pues está en el puesto 97 en todas las monedas, de ahí para arriba pueden encontrar una cantidad de cosas muy buenas, de pronto con menos riesgo, pero, o en el top, pero si se van a un puesto 2000, uno no sabe con qué se encuentra. De pronto hay cosas muy buenas, pero otras que no tanto. NISA,
me gustó lo que están haciendo, lo que están proponiendo. No sé, hay una cantidad de alternativas. Ahí métanse en CoinMarketCap que encuentran de todo para investigar. Y si tienen dudas, búsquenme en el canal y me pregunten. Bueno, pues muy buenas noches, espero que pasen bien y no olviden darle like al video, suscribirse al canal. Chao.